llevado 5 o 6 domingos, y este es el segundo. Y la semana pasada inicié estos versículos, solo llegamos al verso 3. Hoy quiero considerar verso 4 y 5 de este capítulo 5, y quiero examinar quizás una de las frases más conocidas de esta carta. Creo que después de los versos, los diferentes versículos que hablan acerca del amor, creo que este es uno de los pasajes más conocidos que tiene que ver con la fe que vence al mundo. Entonces, hemos estado revisando en estos primeros 5 versos, y la semana pasada tomé los primeros 3 y revisamos 3 evidencias del nuevo nacimiento. ¿Cómo saber que una persona ha nacido de nuevo? No dije cómo saber que una persona viene a la iglesia, no dije cómo saber que en aquellas denominaciones donde tienen libro de membresía en sus iglesias y la gente pasa por un proceso para llegar a ser miembro. No dije que sus nombres están escritos en la membresía de la iglesia. No dije tampoco que vienen a la iglesia. Aquí en este pasaje se habla de nacer de nuevo. Entonces, hablamos de 3 evidencias de alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo ha creído en Jesús, que es el Hijo de Dios. Número 2, ha amado a Dios y como consecuencia amado a sus hermanos. Tercero, obedece los mandamientos de Dios, y ahí estuvimos un buen tiempo la semana pasada. Hoy quiero revisar la 4ª evidencia que hay en este pasaje, y es vencer al mundo. Y te recuerdo que la senda del cristianismo, de la vida cristiana, nos lleva en esa experiencia que Juan ha señalado en el verso 3, nos lleva a obedecer a Dios, y él señala esto: los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces dijimos la semana pasada que si no son gravosos, entonces para un creyente, para alguien que ha nacido de nuevo, los mandamientos de Dios tienen que ser deleitosos, es decir, nos tenemos que deleitar en ellos. Son gravosos y nos parecen difíciles cuando la gente no ha nacido de nuevo. Cuando alguien ha nacido de nuevo, obedece a Dios, y agregamos a eso que nuestra obediencia como hijos de Dios debe tener 3 cualidades. Nuestra obediencia debe de ser gozosa, tenemos que obedecer a Dios con gozo, tenemos que obedecer a Dios con disposición, es decir, siempre tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios. Y tercero, dije, nunca quejumbroso. ¿Se han dado cuenta de cuántas cosas nos quejamos en la vida? Estamos en el invierno y decimos, ya quiero que haga calor. Estamos en el verano y decimos, ya quiero que haga frío. Un día decimos, me gustaría comer un caldo, y estás comiendo el caldo, quiero ceviche, ¿no? Entonces nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, y cuando se trata de obedecer a Dios podemos continuar con ese estilo de vida. Pero la obediencia que honra a Dios es una obediencia gozosa, siempre dispuesta y que no se queja. Entonces vengan conmigo al texto, nuevamente tomemos desde el versículo 1 para tener el contexto completo de este pasaje. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Estos pasajes afirman que Dios nos da victoria sobre el mundo. Y si Dios nos da victoria sobre el mundo, entonces lo que debe suceder es que el mundo debe perder su atractivo para nosotros. Y ahora nuestro deleite debe de ser obedecer los mandamientos de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios. Hay un cambio en nuestras vidas. Ese amor, esa pasión que sentíamos por el mundo, en el momento de ser regenerados, en el momento de ser llamados por Dios a la salvación, debe perder su atractivo. Y este atractivo debe de estar enfocado ahora en obedecer los mandamientos de Dios, los cuales no son gravosos. Entonces, la 4ª evidencia que se nos presenta aquí es que alguien que ha nacido de nuevo
debe vencer al mundo. Debe vencer al mundo. Dije la semana pasada que el nuevo nacimiento es un hecho real, no es algo ficticio. El nuevo nacimiento es algo real. Nos lleva a una novedad de vida, nos lleva a un estilo nuevo de vida, nos lleva a nuevos pensamientos, a toda la basura y todo el bagaje que hay en nuestra mente de malos pensamientos se tiene que ir, pero tenemos que llenar la mente con la palabra de Dios. Nos lleva a un nuevo vocabulario, nos lleva a embellecer el vocabulario con Dios y con su poder y su gracia. Pero esta relación que inicia con el nuevo nacimiento debe ir creciendo y debe irse perfeccionando con el paso del tiempo que seguimos al Señor. Esta nueva naturaleza, esta nueva criatura, como dice Pablo, nueva creación, ahora obedece a su Señor, ya no más a su antiguo amo. Ahora permítame hacer un poco de exégesis en este pasaje, porque hay ciertas expresiones que necesitamos entender en el sentido original en el que Juan las escribió. Hay un claro énfasis en estos dos versos 4 y 5 hacia vencer. Si se da cuenta, se repite una y otra vez de una u otra palabra. El vocablo griego que Juan utiliza aquí para la palabra vence es una palabra en griego nikao, y vencer ahí significa varias cosas. Vencer ahí significa conquistar. Vencer ahí significa tener victoria, mostrar superioridad o tener poder para sojuzgar. Entonces, aquel que vence al mundo en un sentido más amplio y para poder entenderlo, es aquel que está conquistando al mundo, es aquel que está teniendo victoria sobre el mundo, es aquel que está mostrando superioridad sobre el mundo y es aquel que está ejerciendo un poder para sojuzgar al mundo. Ahora, permítame recordarle que Jesús mismo, cuando estaba manifestando y proclamando el Evangelio, dijo algo poderoso en Juan 16:33. Y en esa ocasión Jesús dijo algo maravilloso para nosotros: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué íbamos a tener? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si algo seguro prometió Jesús a sus discípulos fue esto: en esta o en otras expresiones del Evangelio lo van a encontrar, tendréis aflicción, serán perseguidos, serán vituperados por mi causa, serán el escarnio de muchos. Pero vean qué maravilloso, Dios nos promete dos cosas: en mí van a tener paz. ¡Wow! Increíble, ¿no? ¿Sabes cuánta gente en nuestros días para tener paz va con el psiquiatra? Otros van con el psicólogo, otros se avientan sus pastillitas para dormir, otros hacen yoga, otros hacen cualquier otra cosa, o lo que le digas hacen para tener paz. ¿Sabes cuánta gente en el mundo está preocupada? Y aquí la Biblia nos dice algo increíble: en Jesús nosotros como sus hijos tenemos paz. Y Pablo agregaba algo acerca de esa paz. Pablo agregaba la paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Es decir, que está por encima de lo que la gente puede creer acerca de la paz. Inmediatamente Jesús no solamente nos promete paz, sino nos dice algo que algunos verían como mal aquí, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. La aflicción va acompañada a la vida de un creyente, porque esos momentos de aflicción son los que nos hacen correr a Dios. Pero qué maravillosa promesa: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué el creyente puede vencer sobre el mundo? Es sencillo. Y ese sería el mensaje de esta mañana en pocas palabras. El creyente puede vencer sobre el mundo porque Jesús mismo está proclamando: yo he vencido al mundo. ¿A quién sigue un cristiano? ¿A Cristo? La vida cristiana, en resumen, es eso. ¿Qué es la vida cristiana? Es seguir a Cristo. No es seguir la religión, no es seguir la denominación, no es seguir un pastor, no es seguir un movimiento, no es seguir un mover del Espíritu Santo, como algunos lo llaman ahora. No, la vida cristiana es seguir
seguir a Cristo. Él es el autor de la fe, Él es el consumador de la fe, Él es quien va delante de nosotros. ¿Se han dado cuenta que cuando nosotros vivimos en esta novedad de vida, el Señor siempre se nos adelanta? Él va por delante de nosotros, Él va abriéndonos camino. Y lo cantábamos hace unos minutos en este cántico, ¿no? Abriste el camino que lleva hacia el Padre. Abriste el camino. Entonces tenemos que entender que el verdadero creyente, quien ha nacido de nuevo, tiene una victoria continua sobre el mundo. ¿Cómo es esa victoria? Es continua. No va y viene. No es intermitente. No está en la primavera, pero se va en el otoño. ¿Te imaginas qué fracaso? ¿Te imaginas qué fracaso fuera para nosotros como cristianos que esa victoria fuera como la moda, como la ropa que tiene temporadas y dice, bueno, ahora aquí está el catálogo, ¿qué es? ¿Otoño-invierno? ¿O de otoño-invierno? ¿O de primavera-verano? ¿Te imaginas que así fuera la victoria del creyente? No, la victoria a la que Juan está haciendo menciona que es una victoria continua, y Jesús mismo tuvo una victoria total sobre Satanás y sobre el pecado. Entonces la victoria es continua, pero te tengo noticias. La batalla que nuestro enemigo nos ofrecerá también es continua. Ahora, aquí está el problema. La lucha del creyente es contra un enemigo que ya fue derrotado. Ya está derrotado. Pero él se nos opone ferozmente, con todo ímpetu, con toda sagacidad, y la gran posibilidad que el enemigo tiene frente a alguien que ha nacido de nuevo es hacerle creer que no está tan derrotado como la Biblia dice que está derrotado. Y muchos en nuestros días piensan, si no lo dicen de labios, su comportamiento, su oración y su vida cristiana se vive como si la victoria que Jesús tuvo en el Calvario sobre Satanás no fuese suficiente. Hablan más de Satanás en sus cantos que de Dios. Oran más y reprenden más a Satanás que tener comunión con Dios en la oración. Lo único que eso te está diciendo es que esa gente no cree que la Biblia es verdadera. Porque mi Biblia, no sé la tuya, pero la mía en Colosenses 2 dice que el día que Jesús murió en la cruz por ti y por mí, hubo un desfile triunfal contra Satanás. Ahí mismo se le proclamó y se le publicó a Satanás que estaba derrotado. Y todo este tiempo lo único que pasa es que de una y otra forma Satanás está haciéndonos creer no fue suficiente, tienes que hacer algo más. ¿Qué logra Satanás en esta guerra? Logra desviarnos de lo que verdaderamente causa el enfoque en la fe de alguien que ha nacido de nuevo, poner sus ojos y su mira en Jesús. Aunque esta victoria es individual, es decir, aunque esta victoria es aplicada a mí como creyente cuando nazco de nuevo, curiosamente también es aplicada a la iglesia o al grupo de creyentes que han nacido en Jesús. Abran sus Biblias, por favor, a Apocalipsis, capítulo 2. Y miren qué interesante, porque estamos estudiando la carta de Juan, ya hemos ido al Evangelio de Juan, donde Jesús mismo dijo, yo he vencido al mundo. Ahora quiero que vean Apocalipsis, porque también fue un libro escrito por el mismo apóstol, por Juan. Y quiero que vean cómo es que él pasó de aplicar esa victoria que Jesús decía que teníamos en él, de lo personal, y cómo lo lleva a lo congregacional o a lo eclesial. Y veamos casi el final de cada escrito a las iglesias. Capítulo 2, verso 7. Observen el énfasis que Juan tiene aquí. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Nikao. La misma palabra que usó en el versículo 4, al que vence. Observen capítulo 2, verso 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nikao. Versículo 17. Al que venciere daré a comer el maná escondido.
Apocalipsis 2:26, al que venciere, y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3, ahora verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Verso 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Casualidad? Jamás. Jamás. Juan había entendido la victoria que el Hijo de Dios había venido a establecer en la vida del creyente, y después esa victoria era llevada, después de esa misma victoria era llevada a la experiencia congregacional. Y les está hablando acerca de eso a cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahora, permítame decirle algo. Estos 7 versos que hemos leído en Apocalipsis no describen a un creyente superdotado, no describen a un creyente iluminado, no describen a un creyente de otro planeta. Los versos que hemos leído simple y sencillamente describen a creyentes genuinos. ¿Qué sería un creyente genuino? Alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo, ha recibido la victoria del Hijo de Dios sobre su vida, la porta, la debe llevar, y quiero enfatizar esta mañana en ello, en eso. Nuestra unión con Cristo entonces nos convierte en partícipes de su gran victoria. ¿Quién tuvo esa victoria? ¿Quién ganó esa victoria? La ganó Jesús. Pero el día que creímos en el mensaje del Evangelio, esa victoria se nos fue conferida, esa victoria se nos fue dada. Ahora, aquí está el dilema. ¿Puedes creerlo o puedes no creerlo? Puedes saber que esa victoria ha sido aplicada a tu vida o puedes no saberlo. Pero si tú lees a cada apóstol que escribió el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que cada uno de ellos creyeron que esa victoria que Jesús había tenido en el Calvario no era una victoria para otros, era una victoria aplicada para ellos mismos. Miren, leamos 2 pasajes de Pablo. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No está diciendo Pablo, él es más que vencedor. Él está diciendo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. ¿Cuándo nos lleva? Siempre. En triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre. Ahora, tú puedes creer que siempre te está llevando en triunfo o puedes no creerlo. Y esa es la lucha del creyente. Hay momentos donde no siempre nos va como quisiéramos que nos fuese. Y en ese día tú puedes creer que el Señor está yendo contigo y te está llevando siempre en triunfo, o no te está llevando. Y la lucha que nos va a presentar Satanás es hacernos creer que ese día el Señor no estuvo dispuesto a llevarte por medio de Cristo en triunfo. En algunas ocasiones, cuando Paola no me acompaña a algún lugar donde tengo que compartir la palabra o fui a visitar a alguien, me hace la pregunta y yo risueñamente siempre doy la misma respuesta. Ella me pregunta, ¿cómo te fue? Y mi respuesta casi siempre es automática: a mí siempre me va bien. ¿Sabes por qué? No porque yo crea que soy yo, sino porque yo me he anclado en este pasaje. El Señor me lleva en Cristo Jesús y su triunfo va siendo aplicado en mi vida, aunque yo no vea resultados.
pecados, aunque el día esté nublado, aunque el día esté lluvioso, aunque el día esté oscuro, yo sé que el Señor está obrando de una manera maravillosa. Ahora, lo segundo que Juan dice es: vence al mundo. Nicao, conquista al mundo. ¿Qué es el mundo en ese pasaje? El mundo es el espacio que rodea al creyente con todos sus elementos. Entonces Juan ha explicado que amar al mundo es amar a ese sistema que controla la mente y la voluntad. El martes, en el estudio que estamos llevando con los hombres, veíamos una explicación increíble, a mí me parece increíble, y se nos explicaron 5 jurisdicciones, 5 áreas donde el hombre es responsable de ejercer autoridad: la familia, el gobierno, el trabajo. ¿Quién más vino? Me quedé, sé la quinta, pero me falla una. La familia, el trabajo, el gobierno. La cuarta se me fue de vacaciones. La iglesia, perdón, gracias. La iglesia. Y la quinta jurisdicción es el mundo. Ahora, en cada una de esas jurisdicciones, Dios ha establecido a un varón para tener autoridad: la familia, el padre; el gobierno, un mandatario o un gobernante; el trabajo, el patrón; la iglesia, los ancianos o el pastor; cuarto, el mundo. ¿Quién crees que tiene autoridad delegada por Dios en el mundo? Satanás. Ay, poder, van a decir, pero ¿cómo está el pastor? Al pastor se le metió el diablo. Por eso Martín Lutero decía que el diablo era el diablo de Dios. ¿Sí? Ahora, permítanme explicar esto porque cabe explicarlo aquí. El mundo es una jurisdicción controlada por Satanás. Por eso es que la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. Por eso es que la gente que vive bajo el sistema de este mundo está aprisionada, está con grilletes, está esclava. ¿A quién? A Satanás. Y él tiene jurisdicción. ¿Y quién le dio esa jurisdicción? Dios. Por eso es que cuando comienzas a leer el libro de Job, muchos no entienden lo que pasa ahí. ¿Se acuerdan en el escenario de Job capítulo 1? Venía Satanás de darle la vuelta a su jurisdicción. Y va y se presenta delante de ¿quién? Del jefe. De su jefe. Y entonces todo el escenario de Job es preparado para que Dios haga el señalamiento: Job, un hombre íntegro, recto, que me sirve. Y lógicamente empieza el escenario. Quizás la manera más fácil y rápida de explicar esto es aquella historia que tenemos en 1 Corintios 5. ¿Se acuerdan? Ha llegado un momento en la iglesia de Corinto donde Pablo está diciendo: está más feo aquí adentro que afuera, ¿no? Las cosas que están pasando aquí adentro de la iglesia, afuera ni se menciona. Hay un caso de incesto en el capítulo 5 de Corintios. Y de repente no entendemos por qué Pablo hace lo que hace en ese pasaje. Cuando han llamado a ese hombre que está cometiendo ese grave pecado y lo han exhortado, lo han animado, lo han alentado, él dice algo increíble. Él dice: córranlo de la iglesia, envíenlo al mundo. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de Pablo de enviar a ese hombre al mundo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Quizás salvemos su alma. Ahora, ¿por qué? Escucha bien. Ese hombre no había escuchado la autoridad de la palabra. Este hombre no había escuchado el consejo de los ancianos. En resumidas cuentas, no había escuchado a Dios. Y cuando alguien no escucha a Dios, entonces Dios tiene a un trabajador que es el momento que él hable. Él dice: es el momento que Satanás hable. Dejemos que Satanás hable a este hombre. Qué fuerte, van a decir algunos, pero esa es la realidad. Si no escuchas la palabra de Dios, si no escucho la palabra de Dios,
si no escucho el consejo de quienes Dios ha dado autoridad sobre mi vida espiritual para yo poder corregirme o para poder ser instruido o para poder ser guiado a obedecer la palabra de Dios, entonces la quinta jurisdicción es el mundo. Y somos entregados al sistema de este mundo, y quien gobierna sobre ese sistema y quien tiene la autoridad dada por Dios es Satanás. Ahora, la historia pudiera parecer trágica en 1 Corintios 5, pero la historia tiene un buen final. 2 Corintios, cuando Pablo está escribiendo, les escribe a los hermanos y dicen: reciban a este hermano, y hace mención de este que había expulsado en la primera carta, que había salido al mundo y que había, todo parece indicar que Satanás habló fuerte a él, y ahora este hombre había regresado a la comunión de la iglesia. Y a los creyentes de Corinto se les estaba pasando la mano con él, no lo querían recibir. Y Pablo les escribe para decirles: recíbanlo, recíbanlo. Qué fuerte es entonces decir para nosotros como creyentes que si no escuchamos la palabra de Dios, que si no escuchamos las líneas que Dios está usando para comunicarse a nosotros, seremos lanzados a ese sistema para que Satanás hable. Ahora cito a Norman Whitfield de nuevo. Y Norman Whitfield dice lo siguiente: curiosamente, de las 5 jurisdicciones, el único que siempre obedece las órdenes de Dios, ¿quién crees que es? Satanás. El padre a veces no obedece, el que es patrón a veces no obedece, los pastores a veces no obedecemos, pero el único que obedece irrestrictamente las órdenes de Dios es Satanás. Ahora vean 1 Juan 2:13-14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis ¿a quién? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este sistema del mundo al que nos estamos refiriendo está separado de Dios y no quiere escuchar su palabra. El mundo peleará ferozmente para que tú y yo no amemos a Dios y para que no amemos a nuestros hermanos. Este es un mundo lleno de tentaciones que nos ataca frecuentemente, pero tenemos una promesa final sobre ese sistema del mundo. ¿Te has dado cuenta cómo es este mundo? Mira, cuando no tenemos lo que deseamos, el mundo nos corrompe con codicia. Cuando no tenemos lo que deseamos, el mundo nos corrompe con codicia. Pero resulta que al paso de los años lograste obtener lo que deseabas. Te pregunto, ¿el mundo dejará de atacarte? No. Ahora ya no eres tentado por la codicia. Pero cuando sí tienes lo que deseas, el mundo nos corrompe con orgullo. Porque está en una oposición completa a la sagrada palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora preguntémonos, ¿qué le hizo el mundo a Jesús? Te lo resumo. Lo calumnió, lo acusó, lo persiguió, lo llamó hereje, lo llamó amigo de pecadores, lo juzgó, lo crucificó y lo enterró. Pero con todas sus artimañas, el mundo no pudo vencer sobre Satanás. Cuando el mundo y Satanás habían creído que habían tenido victoria sobre Satanás, la historia de la Biblia, la historia del Evangelio nos proclama, nos habla del único funeral que ha sido suspendido y Jesús se levantó de él, de entre los muertos. Cuando el mundo pensaba que había tenido victoria sobre el Hijo de Dios después de ese cúmulo de ataques sobre su persona, el domingo por la mañana, el funeral de nuestro Salvador fue cancelado. Y fue cancelado por Dios, no fue cancelado por ningún hombre. Esta es la pelea que el mundo nos presentará. El mundo
y otra vez apelará a nuestra vieja naturaleza. Si tú has nacido de nuevo, el mundo apelará a tu vieja naturaleza. Si no has nacido de nuevo, no te preocupes. Pero si has nacido de nuevo, el mundo, este sistema apelará a tu vieja naturaleza. Este sistema nos hará ver los mandamientos de Dios como algo pesado de llevar, como algo gravoso de llevar. Lo decía la semana pasada, por eso es que mucha gente que visita la iglesia tiene expresiones como esta: ahí están locos, nadie puede obedecer a Dios, nadie puede cumplir cabalmente los mandamientos de Dios. Escúchame bien, eso es para alguien que no ha nacido de nuevo. Para alguien que ha nacido de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios es que podemos obedecer su palabra. Este sistema se opondrá continuamente a la palabra de Dios. Pero la fe vence el poder esclavizante del mundo basado en idolatría. La fe acaba con ese poder esclavizante del mundo, basado no en amor, basado en idolatría. Algunos hincados frente al altar del materialismo, otros hincados frente al altar del hedonismo, otros hincados frente al altar del entretenimiento. La fe vence ese poder esclavizante y nos lleva a un genuino amor y a una genuina adoración por nuestro Salvador. Juan explica en este pasaje que la victoria sobre el mundo se gana por la fe en Jesucristo. Por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que encarnó y vino a vivir y morir por nosotros. John Stott dice en el comentario de este pasaje que Juan atribuye la conquista del cristiano no a su nuevo nacimiento, sino a su fe. Y quiero enfatizar eso. La expresión que Juan usa aquí, la victoria que ha vencido al mundo, es un hebraísmo. Era una forma dentro de la comunidad israelita que servía para dar relieve a una expresión o a una idea. La victoria que ha vencido al mundo. Ahora, la expresión vencer en este pasaje, en este hebraísmo, la victoria que ha vencido al mundo, vencido aquí no se refiere específicamente a la victoria del Calvario. Vencido aquí se refiere al rechazo que los hermanos habían tenido por falsa enseñanza. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Ellos, recuerden, habían estado enfrentando enseñanzas heréticas que venían y golpeaban lo más sagrado, lo más íntimo del Evangelio, a la persona y la obra de Jesús. Y algunos de ellos habían vencido sobre esa falsa enseñanza. Este poder que nos es conferido para obedecer su palabra nos permite vencer sobre la falsa enseñanza. Ese poder que viene a tu vida y a mi vida para obedecer sus mandamientos y para entender que los mandamientos de Dios no son gravosos, es el mismo poder que te permite discernir cuando una enseñanza es falsa. ¿Se acuerdan cuando inicié esta serie? Hablé de uno de los maestros o de los herejes que circulaban en estos días en los que Juan está escribiendo. Cerinto y sus discípulos, los que siguieron a Cerinto, estaban caminando ya en estos días de Juan. Y él era un falso maestro que afirmaba que Jesús solo era el hijo de María, pero no era el hijo de Dios. Y Juan está aquí para recordar algo que hemos ya visto en esta carta. Él enfatiza el contenido de la fe como el antídoto frente a la falsa enseñanza. ¿Por qué es que podemos vencer sobre la falsa enseñanza? Porque hemos entendido el contenido de la fe, nuestra fe. Juan usa el sustantivo fe en lugar de creer. Ha usado el verbo creer toda la carta, pero en este pasaje llega a usar el sustantivo fe. Fe aquí es evidencia de una relación íntima
íntima con Dios. La fe aquí es la evidencia de que tú y yo estamos manteniendo una relación íntima con Dios. Fe aquí es mucho más que un mero conocimiento o mero intelectualismo. Fe aquí es una dedicación total de nuestro ser a Dios. Digo, porque cualquiera puede decir yo tengo fe. Pero esta mañana yo te pregunto, ¿es tu relación con Dios tan íntima que podría sobrepasar circunstancias adversas en esta hora? Miren lo que Pablo escribió a los Corintios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria. No dice nos dará. No está hablando de algo futuro, está hablando de una acción presente. Y tú puedes creer esa acción presente cada día, o tú puedes creer que será una acción futura cuando Él venga. Su victoria será total y definitiva el día que Él venga, ciertamente, pero un creyente puede vivir a la altura de las demandas de Dios en nuestros días, teniendo victoria diaria. Platicábamos hace 2 o 3 días, mi esposa y yo, y los dos coincidíamos que mientras estábamos pasando por el proceso de perder el bebé que perdimos hace unos meses, Dios había usado 2 signos para inspirarnos y para llenarnos de su gracia y de su favor. Este que cantábamos ahorita, Estoy Bien, Tony lo había cantado 2 domingos antes de que pasáramos por ese proceso, lo había repetido otro domingo más mientras estábamos en ese proceso. Y el segundo himno que había cantado Tony un domingo antes de que Paola tuviera que haya alegrado es ¿cómo podré estar triste? ¿Qué dice el coro? Feliz cantando alegre. Yo vivo siempre ahí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y salió en una lista de reproducción que teníamos y nos volteamos a ver y yo le dije a Paola lo siguiente: creo que estas fueron 2 cosas que Dios usó mientras estábamos pasando por ese proceso. La victoria sobre Satanás, hermanos, fue rotunda. Pero Él hace todo lo posible para que creamos que en estos años que han pasado, Él ha crecido en poder. Y Juan regresa al punto central del Evangelio. El Evangelio nos llama a creer que Jesús es el Cristo. Nos regresa a ese punto tan central en el Evangelio. Reconocer que Jesús es el centro del Evangelio. Jesús no está a la periferia del Evangelio. Jesús no se salió por la tangente del Evangelio. Jesús no está circulando fuera. No, Jesús es el centro del Evangelio. Porque bien pudiéramos pasar tiempo en la vida cristiana, bien pudiéramos pasar tiempo en la iglesia y ni siquiera poder definir qué es el Evangelio. ¿Cuál sería tu respuesta ante esta pregunta? ¿Qué es el Evangelio? Recordaba algo que le escuché al doctor Almirúdez hace un año que estuvo con nosotros, ¿no? Dice: he estado en tantos consejos donde hemos estado para dar credenciales a ministros y les hemos hecho la pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y algunos de ellos dicen: el Evangelio es no tomar, el Evangelio es no bailar, el Evangelio es no robar. No, eso no es el Evangelio. El centro del Evangelio es Jesús, el Hijo de Dios, encarnando y muriendo por nosotros. El centro de nuestra proclama es el Hijo de Dios, no es lo que nosotros hacemos. Porque algunos quizás podrán contestar aquí: ¿qué es el Evangelio? Es ir a la iglesia el domingo. No, eso no es el Evangelio. Esa es
la práctica que un cristiano debe tener, y esa es la obediencia que tenemos a ciertas escrituras de la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué consiste esta victoria? ¿En qué consiste esta victoria que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado victoria sobre pruebas y tentaciones en la vida. Dios nos ha dado victoria sobre el pecado y sobre la culpa. Dios nos ha dado victoria sobre la enfermedad. Dios nos ha dado victoria sobre la muerte. Dios nos ha dado victoria sobre el juicio que vendrá. Dios nos ha dado victoria sobre el temor y la desesperación. Dios nos ha dado victoria sobre Satanás y sus espíritus malignos. Dios nos ha dado victoria sobre la amargura, sobre el materialismo. Dios nos permite mantenernos fieles a Él a pesar de todo ataque. El verso 5 que tenemos aquí delante sirve como un puente en este pasaje. Juan utiliza en el versículo 5 una pregunta retórica en la que de nuevo enfatiza la importancia de la fe. Observen que en tan solo 2 versos, en el verso 4 y 5, habla 3 veces acerca de nuestra victoria en Jesús. Dice el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra forma de hacer esta pregunta sería, ¿alguien puede vencer al mundo sin Cristo? No podemos vencer al mundo sin Cristo. La Biblia nos afirma que Dios es más grande y es más poderoso que el diablo. Para Juan, y eso creo que es tan rico en esta carta, para Juan, la cristología, la vida y el estudio de Jesucristo era prominente. Era prominente. Dice aquí Juan, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El nombre Jesús indica la parte humana de nuestro Salvador, pero el título Hijo de Dios indica la parte divina de nuestro Salvador. Para Juan esto era tan claro, para Juan era esto tan preciso, por una razón, porque Jesucristo debe de ser el enfoque y el único objeto de nuestra fe. ¿En qué se enfoca tu fe? ¿En qué se enfoca tu vida cristiana? No está en reglas, no está en dogmas. A veces malentendemos el Evangelio y nuestro caminar en Cristo. Le preguntaron a un hombre, ¿usted es cristiano? Y él afirmó, yo soy cristiano. ¿Y por qué dice que es cristiano? Porque yo creo todo lo que dice mi iglesia. ¿Y qué cree su iglesia? Todo lo que predican los domingos. ¿Y qué predican todos los domingos? Muchas cosas bonitas. Eso es basura. Eso no sirve de nada. Eso te va a llevar a una posición muy inestable cuando estemos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores y tengamos que rendir cuentas delante de Él. El único enfoque verdadero y genuino en la vida de alguien que ha nacido de nuevo es Jesucristo. Los vencedores creemos que Jesús es el Hijo de Dios. De ninguna manera ponemos fe en nosotros mismos. De ninguna manera ponemos fe en la fe, eso es fideísmo, así se llama. Y esa es la conducta de muchos que dicen ser nacidos de nuevo en nuestros días. Hay muchos que han dejado la patita del conejo a un lado, han dejado el Buda y ya no les soban su estómago, su panza pronunciada. Pero han acuñado ciertos iguales pasajes y han puesto fe en la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mañana todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en 10 años todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en 20 años todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Permíteme decirte algo. Tú sustituiste la patita de conejo por Filipenses 4:13. Tu fe está puesta en una expresión, en una frase, pero tu fe no está sólida en el Hijo de Dios. Alguien que pone su fe sólidamente en el Hijo de Dios tiene mucho que decir del Hijo de Dios.
Empecé a predicar el Salmo 18 el viernes y me encantó esa expresión que usa David. Te amo, oh Jehová. Y usa 7 expresiones distintas, todas tomadas de la vida militar. Roca mía, fortaleza mía, castillo mío, mi cuerno de salvación, mi roca de salvación, mi escudo, mi alto refugio, todas tomadas del área de la milicia. Escúchame bien. Cuando un creyente solo dice, ante la pregunta, ¿quién es Dios? Y un creyente se limita a decir, Dios es amor. Dista mucho de lo que un nacido de nuevo debería de decir acerca de Dios. Cuando alguien ha nacido verdaderamente de nuevo, tiene mucho que decir acerca del Dios que lo ha rescatado y lo ha salvado. Tu boca se llenará de un montón de cosas. Dios es esto, Dios es aquello, Dios es aquello. Mientras yo era un niño, le decía a los hermanos el viernes, mientras yo era un niño yo escuchaba muchas cosas, crecí en el ambiente de la iglesia. Y escuchaba a una hermana que todos los domingos su adoración era la misma. Dios, decía ella, tú eres todo para mí. Y abría sus brazos. A ella no le importaba quién estaba al lado de ella o si había alguien atrás de ella. Eres todo para mí. Y yo decía, wow, es todo para ella. 6, 7, 8 años. Pero fui creciendo y me fui dando cuenta que todos los domingos ella decía, Dios, tú eres todo para mí. Y a veces le tocaba una cachetada a uno que estaba ahí mal acomodado. Estábamos en una sala, para los que iniciaron con nosotros, era una sala pequeña, y entonces ahí metíamos 100 sillas y estábamos así como lo más parecido a una autosardina. Y yo decía, wow, es todo para ella. Pero escúchame bien, cuando alguien ama a Dios y está creciendo en su comunión con Dios, va a decir mucho más que es todo para mí. Porque tienes algo que decir de este Dios que te ha rescatado, que te ha salvado, y tu enfoque está en Él. Estamos anclados en la victoria de Jesús, y Juan nos da una promesa: jamás seremos derrotados definitivamente. Habrá momentos en los que te sientas noqueado, habrá momentos en los que te sientas mareado, habrá momentos en los que te sientas aniquilado, pero tú sabes si creer lo que la palabra de Dios dice o creer a nuestro enemigo. Habrá momentos en que mi fe no sea robusta, sino sea muy débil. Pero cuando tengo el enfoque correcto en Jesús, el poder vencedor de Jesús se hará visible en mi vida como creyente. Me encanta Hebreos 11, porque una y otra vez nos dice, por la fe ganaron batallas. Cuando yo era niño pensaba, wow, Abraham, wow, David, Moisés. Hasta que un buen día, leyendo Hebreos 11, me di cuenta lo que hizo grandes héroes no fue su persona. Lo que los hizo ser grandes ejemplos para nosotros fue su fe en Jesús. Por la fe, por la fe, por la fe. ¿Y qué es fe en Hebreos 11? Fidelidad perdurable a la poderosa palabra de Dios. ¿Qué es un hombre de fe? ¿Qué es una mujer de fe? ¿Aquella donde hay muchos milagros? No. ¿Aquella donde hay muchos prodigios? No. ¿Aquella donde hay muchas señales? Tampoco. Un hombre y una mujer de fe es aquella vida en la que una fidelidad que perdura ante la poderosa palabra de Dios es manifestada. Entonces, fe no es meramente creer, sino obedecer a Dios a pesar de las circunstancias. La historia de la iglesia cristiana nos permite entender eso de manera maravillosa. Hubo un momento en que parecía que estaba en guerra la fe de los creyentes primitivos. Poquito después del año 300 es cuando Constantino
oficializa el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Pero lo que antecedió a que Constantino llegara a esta decisión fue la persecución y el martirio de muchos creyentes, de muchos cristianos en este tiempo. En ese tiempo pareciera ser que la fe de los mártires cristianos estaba en una pelea rotunda frente a la fuerza de los césares, de los gobernadores romanos, de la máxima autoridad del Imperio Romano. Y había césares que tenían un odio tremendo, increíble para ir en contra de los creyentes y pensaban que iban a acabar con ellos. Fue en ese tiempo que Tertuliano acuñó esta frase que ha inspirado a muchos himnos: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Pareciera ser que mientras más cristianos mataban los césares, más cristianos se reproducían. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto su fe en Jesús. Había emperadores que no entendían cuando llevaban a los creyentes a los coliseos romanos y los ponían ahí en el centro para que las bestias acabaran con ellos. Muchos soldados romanos y aún emperadores decían: no entendemos por qué cuando ellos están al punto del martirio están cantando y están orando a su Dios. Escúchame bien. Lo hacían porque habían puesto su fe en Jesús. No en la religión, no en los dogmas, no en la iglesia, sino habían puesto su fe en Jesús. El anhelo de Dios es que entonces nosotros nos apropiemos de la victoria de su Hijo. Este es el deseo de Dios. Él ya nos dio esa victoria en Jesús. Pero el anhelo, el deseo de Dios es que tú y yo como cristianos nos apropiemos de la victoria de su Hijo. Por eso Juan repite en varias ocasiones en la carta: como Él es. Como Él es, nosotros debemos de ser. Como Él es. Miren, vayan a esas tres escrituras en su Biblia. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como Él está en luz. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, como Él es, como Él es. El creyente debe ser en la tierra lo que nuestro Salvador es en la tierra. Nuestro nombre como hijos de Dios contiene una certeza, contiene la certeza de la victoria que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. Te pregunto esta mañana, si es que tú has nacido de nuevo o crees haber nacido de nuevo, te pregunto, ¿has tomado tu verdadera posición como hijo de Dios? ¿La has tomado o no la has tomado? Veamos 4 pasajes que Pablo usó para mostrarnos eso. Gálatas 2:20, abran sus Biblias ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El día que Jesús murió en el Calvario, tenemos que entender, Pablo no estaba con Cristo yendo al Calvario, ¿cierto? No murió por él. De nadie se dice que estuvo clavado con él ahí en el Calvario. De nadie. Pero Pablo lo que está haciendo en este pasaje es apropiarse de su posición en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ninguno de nosotros subió al Gólgota, ninguno de nosotros padeció el martirio de Jesús, ninguno llegó al Calvario, ninguno estuvo las horas que Él estuvo crucificado. Pero
cuando recibimos la victoria del Señor sobre nuestras vidas y recibimos nuestra posición en Cristo, nos identificamos con Cristo, aún en ese martirio y en ese sacrificio, por una razón, porque recibimos la victoria del Calvario aplicada a nuestras vidas. Tú no hiciste nada para tener esta victoria. Yo no hice nada para tener esta victoria. Cuando creímos, Dios no solamente nos hizo sus hijos, Dios nos entregó esta victoria en nuestras manos. El día que un boxeador va al ring y ha firmado un contrato y ha dicho lo que ganará si pierde o si gana, o si no ganará si pierde, no lo sé. Pero el día que él firme el contrato y él sale de su casa, si va a viajar a otra ciudad, él sale de su casa y le dice a su esposa: voy a ir a Las Vegas a pelear y regreso en 2 o 3 días o en 2 semanas, no lo sé. Y la esposa puede definir varias cosas, pero en esta historia que te cuento, esta mujer se queda en casa y ella dice: ni siquiera quiero ver por tele o por internet o escuchar por la radio cómo le va a mi esposo. Pero el boxeador sube al ring, pelea round tras round, dando todo para ganar, y al final de la noche recibe la victoria, le levantan sus manos. Si hay un cinturón en disputa, le dan su cinturón. La prensa reporta todo lo que ha pasado. Unas horas más tarde que la lucha ha terminado, ese boxeador llega a casa. Cuando llega a casa, despierta a su esposa y le dice: he vencido, gané. Y la esposa se pone feliz. Pero en ese momento entonces el boxeador saca la cartera, saca el cheque que ha recibido y se lo da a su esposa y le dice: yo soy un vencedor, pero tú eres más que vencedor. ¿Cuál es la diferencia entre ser un vencedor y un más que vencedor? Que el más que vencedor no hizo absolutamente nada para ganar la victoria. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice en Romanos: somos más que qué? ¿Qué hiciste para ganar la victoria del Calvario? Nada. Sin embargo, cuando creímos, Dios nos dijo: te estoy entregando la victoria que le costó la vida a mi hijo. No tenemos ni un rasguño por eso, no nos tocó ni un gargajo, no nos tocó escuchar ni una ofensa, no nos tocó un látigo, no nos tocó cargar la cruz, pero recibimos los beneficios de la cruz. ¿Por qué? Por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Entonces Pablo está diciendo: con Cristo estoy, posicionalmente he creído la victoria del Calvario. Romanos 6:4. Miren lo que Pablo está ahí diciéndole a los hermanos en Roma: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Y no habla de la iglesia, ¿no? Estábamos leyendo la carta a los romanos hace unos días y estábamos ahí cuando dije en vida nueva. A Isabela le causó una risa y empezó a reírse, pensó en la iglesia. No habla de esta iglesia, habla de la novedad de vida que recibimos en el Señor, para que andemos en vida nueva, para que nuestro estilo marque la diferencia. ¿Has tomado esta posición en Cristo? ¿La has tomado ya? En un mundo de tantas traumas como las que vivimos, ¿se ha dado cuenta que este mundo está bien traumado? La gente está bien traumada por un montón de cosas. Alguien que marcó tu futuro en el pasado, alguien que mientras tú eras un niño de 3 o 4 años te dijo que eras tonto, y toda tu vida la estás viviendo marcada por esa expresión. Vas a la escuela y dices: es que no me puedo concentrar porque soy tonto. Te casas y comienzas a tener problemas con el marido o con la esposa. Y te preguntan: ¿y por qué estás en esa situación? Porque soy bien tonta y el día que tuve que escoger. Oye, los hijos, ¿por qué te está yendo haciendo los hijos? Es que soy bien tonta, yo no sé cómo. Escúchamelo bien. Eso déjenselos a los traumados de este mundo.
Si usted nació de nuevo, te tengo noticias. Usted tiene que tomar una nueva posición en Cristo. No, usted me mira así, pero si usted supiera el montón de gente con la que yo he tratado, su problema no es pecado, su problema a veces no es esa situación. Sus problemas son traumas. Traumas que el día que creíste en el Señor Jesús debieron haber llegado a su fin, porque recibiste una nueva vida, porque ahora eres un hijo de Dios. Ya no eres meramente un hijo natural de aquel que te llamó tonto. Comienzas a leer la Biblia y la Biblia te dice: eres mi especial tesoro. Pero muchos no lo creen y prefieren vivir traumados el resto de su vida que tomando la posición que tenemos en Cristo. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde nos sentó? Lugares celestiales con Cristo Jesús. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El día llegará y la victoria final será definitiva. Este pasaje nos afirma la victoria que tenemos en Jesús. Leyendo un poco de la biografía de un héroe de la fe, Robert Murray McCheyne, encontré esta expresión increíble en la semana. Mi mayor defensa es arrojarme a los brazos de Cristo como un niño indefenso, suplicándole para que me llene con su Espíritu Santo. Nuestra profundidad, decía él, ha de ser Cristo como un Salvador viviente. Cristo como un pastor que lleva a sus ovejas en sus brazos. Cristo como un rey que reina en y sobre las almas que Él ha redimido. Cristo como un capitán luchando junto a los que luchan. Cristo como uno que se ha comprometido a llevarme a través de las pruebas y tentaciones por imposibles que sean en mi carne. Cristo como un intercesor perpetuamente. El poder está determinado por nuestra posición en Cristo, no por la experiencia, no por la capacidad que tú y yo tengamos para ser buenos religiosos, no por la apariencia que tengamos como creyentes, no. En nuestra posición en Cristo tenemos victoria y estamos muy por encima de nuestros enemigos, porque el Señor ya nos ha dado victoria sobre ellos. Déjame te cuento una historia para terminar. Y bien esta historia pudiera ilustrarnos la condición de muchos en Cristo a veces. Es la historia de un mendigo que estaba vagando y se conformaba con tener un poco de alimento y una cama. Un poco de alimento y una cama, era todo lo que él pedía. Realmente este mendigo era un veterano de guerra. Y mientras él iba buscando una cama y un poco de alimento, siempre estaba hablando de su gran amigo. Él decía tener a un gran amigo con el que había peleado batallas increíbles. Y cuando a él le preguntaban ¿y quién era ese amigo?, él decía el señor Lincoln, Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos. Pero nadie le creía, porque estaba vagando en la calle por cama y alimento.
tampoco nadie lo contrataba porque las heridas de guerra habían marcado su cuerpo y no era muy atractivo para él. Hasta que un buen día hubo un escéptico y le dijo: ¿podrías demostrar tu amistad con el señor Lincoln? ¡Claro! Dijo él. Metió la mano a su pantalón y sacó un papel viejo y arrugado, amarillo, y le dijo: con este papel yo puedo demostrar que Abraham Lincoln fue un buen amigo para mí y que yo fui su gran amigo. Él mismo me lo dio. Y aquí está su firma. No sé leer, pero sí estoy seguro que el mismo Abraham Lincoln firmó este papel. Aquel escéptico tomó el papel, lo abrió, lo leyó, y cuando lo leyó quedó asombrado. Le dijo: ¿sabes lo que tienes aquí? Y el vagabundo le dijo: no sé lo que tengo aquí, pero yo sé que es la firma de Abraham Lincoln. El hombre sonrió y le dijo: amigo, todos tus problemas han llegado a su fin. Aquí tienes una generosa pensión federal autorizada por el mismo presidente Lincoln hasta el día que tú mueras. ¿Naciste de nuevo? Cuidado con vagar por el mundo como este señor. Porque el documento que Dios nos dio cuando nacimos de nuevo es: vence al mundo. Lo firmó, lo selló con su propia sangre, y aquel día en el Calvario dijo: consumado es. Nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. El problema es que podemos vagar por la vida sin haber tomado nuestra posición en Cristo. Mira, Efesios 1, 20, 22, termino con este pasaje. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Cristo, quien tiene todo poder y toda autoridad sobre las autoridades y poderes en el cielo y sobre todos los cristianos, como su iglesia nos llama a compartir esa autoridad. Pero mira, para ejercer esta autoridad y esta victoria sobre el mundo, tenemos que estar convencidos de que la poseemos. No la ganaste tú, no la gané yo. La alcanzó Jesús para nosotros. Aunque Satanás ha sido derrotado, no se ha retirado ni admite su derrota. Hay una historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados realizaron su desembarque exitoso en Normandía. Todo el mundo supo que la guerra estaba ganada por los aliados. Los únicos que se resistían a admitirlo era el ejército nazi. La historia nos reporta que lo más sangriento de la guerra sucedió en los próximos 11 meses, cuando los aliados habían triunfado sobre el ejército nazi, y hasta que tuvieron victoria total sobre él pasaron 11 meses. Fueron en estos 11 meses el tiempo más sangriento de lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Y tú y yo, como cristianos, estamos en esa fase. En esta batalla contra Satanás estamos ahí. La lucha es real,
La guerra es real, las bajas son reales, pero Cristo ya triunfó. Su victoria es real y también lo son nuestra autoridad y nuestro poder en Cristo cuando nos paramos en la victoria del Hijo de Dios. Por eso tu aspiración y la mía, la más alta y más grande aspiración que un hijo de Dios puede tener, es entregar su vida entera a este Salvador. Es entregarnos por aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es nuestra victoria en Cristo. El mismo que murió, conquistó la muerte, nos ofrece participar de su victoria. A mí me parece sorprendente que tenemos al Cristo vencedor de nuestra parte y en Él somos más que vencedores. Yo no necesito nada más. No sé tú. Yo no necesito nada más. Saber que Él venció y que su victoria es aplicada a mi vida es suficiente para decirle: Señor, te entrego mi vida completamente. Señor, dejo de resistirme a ti, me entrego completamente a ti. Te entrego mis sueños, te entrego mis anhelos, te entrego mi carácter, te entrego mis hijos, te entrego a mi esposo. Porque sabemos que la victoria solo se encuentra en ti. Pero si no has nacido de nuevo, este día es un buen día para que puedas sincerarte con Dios, puedas creer en el mensaje, en el centro del Evangelio, que Jesús, el Hijo de Dios, encarnó, vino a morir por ti en el Calvario, y que siendo pecadores, Él nos demanda arrepentirnos y venir al Calvario y disfrutar de sus beneficios y de su victoria para nosotros. No sé dónde es que tú estás este día. No sé si eres nacido de nuevo o simplemente un fiel asistente a esta iglesia, pero Dios lo sabe y tú lo sabes. Entonces te invito a estar de pie esta tarde. Aquel día todos compareceremos delante de la presencia de Dios. Seremos llamados a cuentas. Y solo los vencedores podrán estar de pie disfrutando de la palabra de Dios a su vida. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y esperamos escuchar esa voz de nuestro Salvador. Pero algunos, en vez de escuchar esta expresión, recibirán juicio. Y esta parte a veces es la parte del Evangelio que no queremos, deseamos escuchar. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos llamó en Cristo Jesús.